Bueno, buenas noches para todos. Hoy es el día de la tercera sesión de las sesiones sincrónicas, de las 9 que vamos a tener. Hoy es el día número 3. Ayer tuvimos una actividad que fue una especie de asesoría sincrónica. Tuvimos buena asistencia. Muchas de las personas que asistieron nos dejaron muy buen feedback, una muy buena retroalimentación del curso. Este ejercicio permitió conocer algunos temas que de pronto vamos a reforzar un poco más. Voy a tratar de hacer una actividad entregable, pues para que ustedes la tengan y podamos compartir en la siguiente sesión. Por ahora voy a compartirles en el chat el vínculo para que por favor ingresen y diligencien la asistencia al curso, tanto para los estudiantes de la Universidad Digital como para las personas externas que se hayan conectado. Entonces, por favor, ingresen con este link la información durante la clase, tienen hasta las 7 para ingresarlo. Les agradezco mucho pues que diligencien la información, todo esto nos sirve muchísimo. Y vamos a dar inicio. Entonces, me voy a poner al día con los temas que tengo pendientes de la sesión pasada y también voy a arrancar con la siguiente temática que está planeada para el día de hoy. Vamos a tratar de hacerla más dinámica porque ya podemos entrar más como en ejemplos para que no sea tanta teoría. Ya este tema del refuerzo de teoría ya pasó. Espero si tienen alguna duda, algo que quieran compartir. Les recuerdo que está el tablero de Classroom para que me contacten, me escriban, si quieren que profundicemos en algo, hagamos una actividad sobre un tema en específico de los temas que hemos visto hasta ahora. Y también está el correo electrónico institucional y también tenemos el chat. Por todos esos medios me pueden encontrar, me pueden hacer alguna observación, profe, necesito que miremos esto, o una consulta puntual, también la pueden hacer. Muchas de las preguntas que me hacen en el chat, voy a tratar de estar más pendiente de estas preguntas para contestárselas. Buenas noches para los que se están conectando. Voy a volver a compartir el vínculo de ingreso de asistencia. Al final de la clase lo voy a volver a compartir para las personas que se conecten posteriormente. ¿Listo? Entonces voy a dar inicio a compartir pantalla para que cerremos el tema de la sesión pasada. Un momento, por favor. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, señora. Listo. Bueno, buenas noches para quienes se conectan. Vamos a dar inicio a la sesión. Recuerden, si tienen dudas, pueden levantar la mano, pueden escribirme en el chat. Voy a estar pendiente del chat para ver quién me están escribiendo. Les pido entonces que recuerden al final de la clase, les voy a pasar un vínculo para que diligencien el formulario de asistencia. ¿Listo? Entonces, y vamos con el tema de la ventanilla única de registro. Listo. Bueno, ¿qué es la ventanilla única de registro? Conocida como VUR por sus siglas. Entonces, acá tenemos una definición. Es un modelo que permite hacer los trámites en línea. Lo maneja la Superintendencia de Notariado y Registro. Articula muchas entidades y facilita el registro inmobiliario y la seguridad jurídica mediante pues, un acceso de forma digital por Internet. ¿Cómo ingresamos? Entonces, la idea es que con esta presentación tengan una idea para cuando vayan a tener la oportunidad de ingresar al BUR, digamos, ya realizando sus labores. Entonces, tenemos que ingresan pues a la plataforma de la siguiente forma, ingresan la URL www.bur.gov.com y le dan clic en acceso autorizado. Cuando ya le dan clic acá, les va a aparecer esta pantalla. Van a requerir un usuario y una clave para ingresar. Entonces, una vez ingresen esta información, este ejercicio lo voy a hacer a modo de que nosotros fuésemos personas que van a ingresar con intenciones de conocer la información o descargar un BUR para efectos de trabajo, no para temas de cobro y demás, que ya eso es otra forma de ingreso. Entonces, esto es como si fuésemos, digamos, un técnico de reconocimiento que va a verificar un BUR en la plataforma. ¿Listo? Que normalmente se tiene los accesos por parte de los gestores catastrales para que complemente la información jurídica que se aporta o se requiere para la atención de los trámites, solicitudes y demás. Entonces, este usuario y esta clave normalmente la proporciona el gestor a esta persona, para que lo veamos como con ese enfoque. Entonces, cuando ya ingresan, van a dar clic van a haber varias formas de consultarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una que es por consultas jurídicas, va a haber la opción de datos básicos del inmueble y la de estado jurídico del inmueble. Entonces, seleccionando datos básicos del inmueble, vamos a ver esto, nos va a permitir seleccionar por número de matrícula. Aquí están las opciones de búsqueda: matrícula, documento,
referencia catastral, cédula catastral, datos del propietario, natural, jurídico, otros. Listo, vamos a hacer el ejercicio por matrícula. Entonces, digamos que yo conozca la matrícula ya, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, lo primero, voy a seleccionar a qué departamento pertenece el círculo registral. Antioquia, municipio de Medellín, departamento de Antioquia, municipio de Medellín. El criterio de búsqueda va a ser matrícula, como explicábamos hace un momento. Se debe ingresar el círculo registral, como les decía en sesiones anteriores. En Medellín se tienen 2 oficinas de registro, entonces si está superior a la calle 50, es registro zona norte. Y si es inferior a la calle 50, la dirección del inmueble, el registro zona sur. En este caso vamos a consultar sur, le damos buscar inmueble y les va a mostrar la información más o menos de esta manera. Ustedes van a dar clic en consultar. Acá podemos visualizar de entrada que se habla de cuántos propietarios tiene, tipo de persona en este caso no está identificada, el número de identificación tampoco lo trae. Bueno, este está un poquito incompleto, pero esa es la información que normalmente nos va a mostrar. Esta es la que está estructurada y acá ingresar a la que se tenga. ¿Listo? Acá nos habla de la dirección, esto es un lote, y bueno, el número de la matrícula si no lo dejé para que no lo tuviésemos disponible por tema de protección de datos. Acá vemos una información que nos permite conocer ya puntualmente qué hay. Entonces tenemos un momento que me dio tos. Ay, se me secó la garganta, muchachos. Bueno, acá tenemos la información que ya habíamos visto en clases pasadas, lo que podemos ver en la parte superior del folio de matrícula inmobiliaria. Bueno, acá vemos pues las complementaciones, calle lindero, salvedades, y todo esto lo que vemos en datos básicos del inmueble. Y ya la consulta por estado jurídico del inmueble, que es la otra opción que teníamos. Qué pena. La vamos a ver de esta manera, con las anotaciones. Acá vemos una lista, nos va a decir que hay una anotación que es correspondiente a un embargo, otra que es correspondiente a una cancelación, otra a una declaración de loteo y otra a una compraventa. Espérenme un segundo que contesto lo que me está haciendo toser. Qué pena con ustedes. Entonces, esta es una forma de visualizarlo, la que es pues como la lista de las anotaciones que se tiene en la historia de este folio. Y la otra, que es el árbol, nos va a permitir ver las anotaciones, como lo vemos acá. Entonces tenemos, y nos muestra toda esa historia desde la anotación número 1 hasta la última que se tenga. La última corresponde, pues en orden cronológico, la primera es la más antigua y la última es la más reciente. Con la información que habíamos visto, nos va a decir los datos de escritura, la especificación que tiene el propietario. Aquí es donde vamos a poder conocer toda esa historia jurídica del inmueble, de los propietarios que ha tenido y las anotaciones que se han hecho. Ahí damos cierre al tema de BUR, es una forma rápida de consultarlo, de ver cómo se hacen estas consultas, qué información necesito. Voy a pasar ya con el tema de ficha catastral. ¿Tienen alguna duda con respecto a este tema o avanzamos? Díganme. Lorena, muy buenas tardes para usted y para todos los compañeros. ¿Cómo han estado? Hola, Oscar, muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. La preguntita, ¿este acceso solamente para los gestores o para el público en general? ¿Cierto que solamente para los gestores? La superintendencia, esta que se les estoy mostrando, les dije, lo vamos a hacer como desde el punto de vista, si usted está trabajando en un gestor catastral y vas a hacer el acceso de consulta. Pero de forma externa también hay unos accesos, sí, uno puede acceder, tiene pues una información diferente, más restringida, digamos, primero hay que pagar incluso para poder generarlo, pero no, esta información es interna. Incluso cuando uno saca el BUR, pues se le dice el BUR, el folio de matrícula inmobiliaria por BUR, dice claramente que es pues para uso interno, que no tiene ninguna validez para trámites externos. O sea, es decir, digamos, hola, termino la idea y te doy la palabra, Alba. Cuando se va a recepcionar un folio, pues dentro de un trámite, sucede que las personas deben de aportar el certificado de tradición de libertad que gestionaron y pagaron por él. Pues la verdad, este es complementario, el que se genera de la manera que lo estoy mostrando en este ejercicio. ¿Listo? Hola, Alba fue primero. Alba, cuéntanos. Profe, buenas tardes. Sí, lo del Buenas tardes. La mayoría de funcionarios de todas las oficinas de catastro tenemos acceso a esto, pero es solamente para consulta.
No Sí. se lo debemos dar a los propietarios ni nada de eso, sino que para consulta de anotaciones, porque hay veces que uno encuentra error en la escritura o alguna cosa, y en el BUR ya miramos a ver de quién es el propietario actual. Sí, sí, Profe, Alba. pero también, por ejemplo, nosotros en estos momentos hemos tenido muchos inconvenientes porque ya a los funcionarios no nos están pasando como la escritura, sino el formulario de calificación. O sea, como la hojita donde está el último propietario, con qué escritura adquirió, ¿sí me entiende? Como la Sí, última claro. anotación solamente. Pero cuando Y me dicen entonces, no se las están entregando, ¿es quién? Porque ahí me confundo. Porque yo he visto que a veces las personas tienen un tema de, ingresan la solicitud y ve uno los adjuntos y encuentra que hay un folio generado en BUR, que dice claramente que no tiene, bueno, acá nos, es un folio pues que definitivamente no es para uso externo y no es un soporte, porque la persona debe aportarlo por el cual él generó pues un pago y está actualizado. Pasa mucho, no sé por qué, pero sí tiene razón Alba, es complementario. El acceso al BUR es un apoyo complementario para la atención de los trámites con los gestores catastrales. Este acceso es de forma para las personas que trabajan dentro de catastro. Listo. Termíname, Alba, y creo que había otra persona que había levantado la mano, no alcancé a ver quién era porque no me muestra profe, en su momento. entonces, por ejemplo, Sí. ya no nos están, a nosotros nos entregaban los boletines, pues a Venecia, Sí. nos entregaban los boletines de registro, o sea, las escrituras que hacen cada mes, nos las entregaban con el formulario de calificación. Ya nos entregan sino el formulario de calificación. Entonces, en muchas partes hemos encontrado error en ese formulario de calificación. Entonces, ya, por ejemplo, en unas cosas han mejorado lo de registro, Sí. CNR, pero en otras, pues, no sé, hay... Alba, lo que pasa es que depende. Vamos a hablar, digamos que estos son los boletines de registro para quienes no tengan conocimiento del concepto. Registro tiene, una de sus funciones es reportar. Tanto Catastro le reporta registro como registro le reporta Catastro información. Y una de las cosas que hace el registro es entregarle a Catastro los boletines pues, de registro. Este formulario de calificación normalmente es el resumen de los casos relacionados con RPH. Estamos hablando de RPH, Salva, porque a veces Profe, pues, son no, muy en grandes, todos, ¿no? Sí. Bueno, no. compraventas de todo. En compraventas, pero de todas maneras tienes el complemento del BUR que te permite consultar. Por eso es que se utiliza también este medio. Profe, pero es que si, por ejemplo, Sí. si la registradora se equivocó en el número de cédula o en el nombre o alguna cosa, entonces ahí en ese formulario del BUR va a aparecer como calificó la registradora. ¿Sí me entienden? O sea, hemos tenido, pues hay unas escrituras que hemos tenido a la mano porque el propietario no las trae, no porque nos las mande el registrador. Entonces, en ese hemos encontrado que en el formulario. Pero estamos hablando de la escritura con el formulario de calificación. Eso sí. Ajá. De todas maneras, entonces hay veces está teniendo un trámite de. Sí. No, Alfa, siga, lo que te quiero explicar es esto, para no enredarnos. Dependiendo de dónde venga, si es un boletín de registro, vendrá con la información que el registro envía para el cumplimiento. Estos casos se cumplen de forma oficiosa, porque no es una solicitud de un particular, no hay interesado, sino que es el cumplimiento de la actualización de la información que se debe de hacer por parte de los reportes de los boletines de registro que se entregan a Catastro. Pero si es una solicitud de una persona, esta persona debe cumplir con todos los requisitos dependiendo del trámite y si se requiere dentro de ellos un certificado de tradición y libertad, debe pagar por él, aportarlo, igualmente adjuntar las escrituras. Normalmente si se está teniendo un trámite y se requiere una escritura o complementar una información, lo ideal es pedírsela al propietario normalmente porque a veces la entregan incompleta. Si no es posible, entonces ya toca entrar a mirar con las notarías, solicitar a la notaría respectiva una copia, eso es un trámite que toma un poco más de tiempo. Pero ya eso es un manejo del catastro. Entonces, cuando hablamos de
del tema de que si les están entregando incompleto o no, se puede complementar, por eso se tiene ese acceso que se le da a los funcionarios de catastro para que puedan consultar en el BUR aquellas cosas que ven como incompletas o que de pronto no llegaron bien y quieren verificar, porque a veces puede que la fecha entre el boletín y el tiempo de cumplir el trámite haya transcurrido mucho tiempo y uno entra a verificar si la información aún está vigente de acuerdo a lo que estás viendo en el certificado físico. ¿Listo? ¿Quién era la otra persona que tenía la mano levantada sobre este tema? Profe, era Hola, yo, pero ya con la explicación ya resolví la listo. duda. Bueno, Gracias, muchachos, estoy chequeando, esperen un momento, yo chequeo el chat porque es complicado mirar por acá. Bueno, nadie me ha escrito. Voy a avanzar al siguiente tema para que arranquemos con la tercera parte de las sesiones. Listo. Entonces, está el tema de la ficha catastral. No voy a ahondar mucho en ella, solamente les voy a comentar. Este documento contiene la información de cada predio y sirve para crear constancia de la identificación predial. Realmente, la información catastral del predio incluye todo el tema de los aspectos físicos, jurídicos y económicos. No hay un formato específico para cada catastro, lo manejan diferente, dependiendo de la plataforma que estén usando incluso. Acá tengo más o menos una recopilación de la información normalmente que vemos en ella. No estoy cubriendo todas, pero estoy tratando de cubrir alguna. Entonces tenemos como una estructuración. Hay una parte que es la información general del inmueble, nos va a indicar la ubicación de departamento, municipio, barrio, corregimiento, vereda. El nombre, por ejemplo, si es un edificio, una urbanización, si lo tiene. La dirección, el tipo de suelo, si es urbano, si es rural, si es una expansión. Las zonas, el uso, el área del lote, el área construida, el número de pisos, entre otros. Y en la información del predio ya es un tema más puntual a nivel de matrícula inmobiliaria, el tipo de predio que es, el porcentaje de englobe que tiene, el estrato, el número predial nacional. Y la información gráfica es este levantamiento que vemos, donde visualizamos pues ya la información a nivel de información geográfica, cómo está ubicado, si tiene construcción, mostrará pues la información de acuerdo a las características que tengan definidas para visualizar la información, dependiendo del catastro, como les digo. Y también hay una parte de la información de los propietarios, ocupantes o poseedores. Aquí ya se registra el tema de el propietario, el documento, con qué adquirió, la escritura, la notaría, o si es una persona que es un ocupante o poseedor, entonces tendrá otra información distinta que soporte el tema de la inscripción. Y que lo valida como ocupante poseedor, no voy a decir propietario. Listo, y luego algunos incluyen la información económica. Hay diferentes formas de presentar la información, cada catastro tiene su estilo, digámoslo de una otra manera, dependiendo de la plataforma que use. Acá les doy un ejemplo rápido. Esta es una ficha catastral de Medellín. Como vemos en la primera parte, van a ver acá la información general, la gráfica. Acá está un tema de leyendas que nos indica esta información geográfica que corresponde. Acá sería el tema de la parte la parte puntual de las matrículas inmobiliarias, un tema de la calificación de la construcción y el tema de la información de los propietarios. Luego tenemos una ficha, esta es de la gobernación, la puse un tanto borrosa, es información delicada, solo es para que tengamos una idea. Acá vemos que hay una información del predio, de ubicación, datos generales, bueno, va por el mismo estilo. Acá está la información de los propietarios, acá hay un tema de complementación de información, esta es mucho más textual, y acá sí se habla de un tema de valores y de la información geográfica del inmueble. Esto era como para que tuviéramos una pequeña introducción al tema de la ficha catastral para más adelante en unos ejercicios que vamos a estar haciendo. Acá doy por terminada la información de la clase anterior y paso a el siguiente tema. Hasta acá, ¿alguna duda, muchachos? Estamos bien. Voy a avanzar a la clase 3. Espérenme un momento, por favor. Esperen, cierro esta. Y damos inicio acá. Espérenme un momento. Bueno, el día de hoy vamos a tener la siguiente temática. Tenemos el tema de transferencia de dominio, la compra-venta, la sentencia, la adjudicación, la resolución y la liquidación de la comunidad. Entonces, avanzamos. Bueno, el tema de la presentación, nuevamente lo repito, el correo institucional, los medios por los cuales nos podemos comunicar, los canales pues, de comunicación y el chat, el classroom que tenemos en el tablero, en la universidad. Empezamos con el tema de transferencia de dominio. Acá vemos someramente tipos de títulos que hay. Escritura pública, resolución, sentencia, actas. Acá
realmente es un abrebocas. Voy a avanzar para que ya entremos en profundidad con este tema. Acá tenemos los modos de adquisición, de pleno dominio, y entre paréntesis marco con una X, que es lo que nos indica en el folio, que es el propietario que tiene pleno dominio. Entonces tenemos 5. Está la accesión, la ocupación, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Acá voy a ahondar uno a uno. El primero, modo de adquisición de pleno dominio de la accesión. Este es curioso, no es muy manejado realmente, pero voy a tratar de explicarlo de una manera que podamos entender. Acá hablamos que se requiere una sentencia judicial y de registro. Es decir, que yo una vez tengo la sentencia judicial, va a funcionar como título de propiedad y voy a poder hacer la inscripción en registro. Entonces, acá define, el propietario de un bien inmueble pasa a hacerlo también de lo que a él se junta. Mientras no se tramite el proceso judicial, no se debe registrar y por lo tanto no se hará propietario del terreno que se juntó al predio en propiedad. Esta es una forma de adquirir dominio. Consiste en que el dueño de algo, en este caso vamos a hablar de un inmueble, se convierte en dueño de todo lo que se le produzca o se adhiera a él. Había un ejemplo, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo que me gustó, que era como cuando hay como un movimiento, algo que se pega como al lote y amplía un poco, pero es un tema ya de cuestión como de tema natural. La verdad, profundizar en este es un tanto complejo, pero en conclusión, este no es como tanta la implicación en el tema catastral. Creo que alguien está hablando, levantó la mano Denis. Hola, Denis. Profe, en ese tema, por decir, en mi municipio podría suceder mucho, también me lo explicaron es como cuando un río, por decir, Sí. Normalmente cuando los predios están divididos o el lindero es un río, entonces cuando el río Sí. Se corre, digamos que el predio vecino se le creció y al otro es como se le disminuyó. Y es más fácil. Ajá, la playa Sí. le creció, entonces le quedó más grande el predio del otro. Claro que eso lo pueden hacer, pero el río vuelve y toma su cauce en algún tiempo, entonces podría volver a modificarse. Ese realmente es, gracias Denis, es exactamente más o menos el ejemplo que leía. Es muy curioso, es algo que no vemos mucho, pero sucede. Entonces, como les digo, digamos que eso sucedió. Entonces la persona, como lo dice acá, si no tramita el proceso judicial, no se va a registrar, porque es que si yo no hago todo el proceso con que llevo la documentación, pero puede pasar. Realmente, esta es una manera de adquirir el pleno dominio sobre algo. Algo que se pega a algo que es mío. Estamos hablando, se me pegó un pedazo de terreno por un tema de movimiento natural de lo del río. Sí, es que ese es el que más muestran como ejemplo. Bueno, no voy a profundizar mucho en este porque es el más extraño. ¿Listo? Vamos con el otro. El de ocupación. Bueno, aquí estamos hablando de que requiere de una resolución administrativa o una escritura pública y proceder con la inscripción en registro. Este modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño aparente o conocido y que están a cargo de la nación. Entonces ahí hay una aprehensión material y es una forma de adquirir el dominio. ¿Cómo va esta parte? Voy a terminar la idea y ya te doy el espacio, Alba. Entonces en la ocupación estamos hablando de estos terrenos que carecen de dueño aparente o conocido. Aquí estamos hablando de lo que serían los baldíos y los ejidos. Entonces si es baldío, es un terreno rural que hace parte pues de los bienes del Estado y se encuentra dentro de los límites territoriales y no tiene un dueño particular. Y los ejidos son los terrenos que están situados en el área urbana de las poblaciones del municipio, carecen también de dueño o de dueña, son ejidos sin menoscabado del legítimo derecho de terceros. Prácticamente estos son predios que existen físicamente y desconocemos quién es el dueño, no se sabe nada y entonces empiezo a hacer un tema de ocupación. Cuéntame, la persona que habló, Alba, tú tienes la mano levantada. Profe, hola. Pero bueno, en lo de los baldíos, en la parte rural, el que adjudica es la Agencia Nacional de Tierras. Y en el urbano, sí, con resolución administrativa del alcalde. Sí, señora, tal cual, así es. Gracias por la complementación al tema. Muchas gracias, Alba. Listo, avanzamos a otro modo de adquirir. Tenemos la tradición, este es el más común. Este es el dominio de la propiedad. Aquí es, prácticamente para resumirlo, yo soy dueña y yo vendo lo que tengo. Y esa persona entra a ser dueña de lo que adquirió por parte mía. Este es el que tiene la escritura pública, tiene el título y se procede a hacer el registro. Este es el principal modo de adquirir, el más común que se tiene.
Acá el dominio pues se da por tradición. Cuando hablamos de tradición es que hay una historia, hay una lógica, hay una trazabilidad. Yo le compré a Juan y ahora yo soy dueña y ahora le voy a vender a María, tal cual, así. Todo tiene una lógica, una historia muy bonita, no hay problemas, no hay enredos, todo está muy claro en la historia del registro. En este caso puede darse por compraventa, por permuta, por donación, por dación de pago. Hay diferentes tipos de escritura para este tipo de modo de adquirir el pleno dominio de un predio. Luego tenemos la sucesión por causa de muerte. Listo. Acá hablamos pues que una persona es propietaria y ha fallecido. Entonces viene un tema de sucesión que puede estar testada o intestada, dependiendo si dejó o no un testamento. Cuando dejan un testamento es como más fácil, yo creo, porque a veces son complicados los procesos de sucesión entre la familia. Mientras no se haga la sucesión o la liquidación de la herencia ante notario o juez, los herederos solo tienen derechos y acciones, no son propietarios. Es decir, ejemplo, mi caso. Ah, no, mi caso no, el de mi mamá. Se murió la abuela, la mamá de ella, y no han hecho el proceso de sucesión. La abuela sigue figurando como propietaria en catastro hasta que no se haga todo este proceso y ya se defina por medio de una sentencia judicial o escritura notarial, se liquide y se haga el registro, pues la inscripción ya en registro de los nuevos propietarios que van a adquirir por sucesión. Este pues sí es muy conocido. Hola, ¿quién me habla? No, para aportarle Oscar, algo ahí hola. también. Sí, para Dime. aportarle algo ahí, tienes toda la razón. Lo que uno llamaría es que una sucesión, por eso es que se habla de que es un patrimonio autónomo, porque si, o sea, hasta que no se haga no se levante la sucesión, ya sea intestada o no intestada, digamos que son herederos, pero no son propietarios por el momento hasta que se levante. Sí. Muchas gracias, Oscar, por el aporte. Ya saben, muchachos, si tienen una duda hasta este momento, coméntenme. Este es un espacio abierto. Díganme. Profe. Hola, Alba. No, Denis. Ah, Profe. Denis. Ay, qué pena. Tranquila, Perdóname, tranquila. Hola, Denis, dime. Mi papá tiene un problema en estos momentos porque falleció el abuelo hace N años, ¿cierto? Algunas cosas. Mi papá le tocó un lote, construyó, le dieron licencia de construcción hace N años. Sí. Porque él compró, todos los hermanos están vivos, ellos se repartieron de palabra y él le pagó, digamos, los derechos, hizo una escritura de derechos, registraron y entonces quedó como con una falsa tradición. Tal cual, es falsa ¿cierto? tradición, sí señora. Exacto, entonces en este momento, entonces es muy raro, bueno, normalmente pasa en las entidades, unas veces sí, otras veces no, o porque las normas cambian. En este momento él quería seguir construyendo el apartamento, pues, digamos, ampliar otro piso. Sí. Cuando fue a tramitar la licencia de construcción, le dijeron que no, que esa falsa tradición no le servía con esos derechos, que tenía que levantar, pues, liquidar la sucesión para que pasara, pues, para que ya fuera titular y no con esa falsa tradición. Sí, Denis, vea, ¿qué le cuento? A medida que salen las normas... Me gustaría aportarle... Hola, sí, dime, Oscar. No, que ahorita yo le aporto algo bueno, a Denis. Yo ¿cómo lo consigo? Como les digo, el catastro es dinámico, cambiante y se va adaptando y salen normativas para ajustarse a esa dinámica. Entonces, muchas cosas antes se podían dar porque no había tanta interoperabilidad en la información, no había tanta forma de conocer las cosas, había de pronto menos controles porque no había tanta legislación. Ahora hay más, entre más legislación haya, más acceso a la información, más claridad en los datos, las mismas entidades van a tener acceso a esa información y van a poder proceder de la manera correcta. Entonces habla pues del tema de la seguridad jurídica, la información jurídica de los predios. De pronto había más facilidades, historias de esas hay, y les digo que yo creo que estas generaciones, las de nosotros, muy probablemente si vamos a heredar algo, va a venir un enredo que dejaron desde los bisabuelos o más atrás, y desenredar eso a veces es súper complicado, muchas cosas fueron acuerdos de palabra, no hay soporte de nada. El tema de la falsa tradición lo tocamos un poco en el día de hoy, más adelante, es complejo, porque, por ejemplo, yo podría vender en este momento, mi mamá no ha hecho sucesión, pero yo ya podría empezar a prometerle a alguien, yo voy a recibir algo, yo te lo puedo vender, o mi mamá lo puede hacer en este momento, es decir, todavía no hemos hecho la sucesión, pero yo te puedo vender mi derecho de lo que voy a recibir. Entonces es algo, pues la verdad, hay personas que lo hacen. Yo no lo haría, porque sé lo que implica el enredo que viene, pero hay personas que lo hacen, entonces es complejo porque cuando no conoces tanto la norma, de pronto ves facilidades, pero sí, es muy complejo resolver esa situación que tienes porque ya va a tener una especie de normatividad que te va a impedir sanear y va a ser más complejo organizarlo. Alba, le voy a dar el espacio a Oscar y luego tú. Oscar, dime.
Sí, no, Alba, no, aunque no conozco pues el No, caso. fue Denis, yo Denis fue sería- la que hizo la consulta, creo. Denis, sí, Sí. Denis, aunque no conozco pues el caso propiamente, pues porque igual de todas maneras uno para un concepto jurídico tiene que conocer en detalle pues Sí. como todas las situaciones, pero en lo poquito que le escuché, yo diría que tendrían que dos opciones como para poder salir del tema. Uno, si de pronto su abuelo se murió hace más de 10 años, pues una forma de pronto de poder adquirir todos esos derechos sería pues por prescripción adquisitiva, ¿cierto? Por eso tendría que ser una demanda judicial. Y la otra opción sería que si las otras personas están vivas, pues levantar la sucesión, porque efectivamente digamos que ese es el problema, que no se ha cumplido con la tradición legalmente para que efectivamente su papá sea, digamos, el propietario reconocido, porque si bien de pronto él tiene unos poderes, no está, digamos, legalmente no sería el propietario. Entonces, esas serían pues como las dos salidas que yo veo por encima que tendría tu papá para hacer en este momento. Gracias, Oscar. Y complementando y dándole Gracias, el Oscar. paso a Alba, hay algo pues como recomendación adicional. Entre más tiempo pase, van a empezar a fallecer los otros hijos, los otros tíos, van a haber más sobrinos o nietos y va a haber ahí más gente involucrada para ponerse de acuerdo y hacer un proceso. Realmente, entre más dejen pasar el tiempo, más complicado se va a volver. Entonces, pues mi recomendación es que lo organicen lo más pronto posible. Entre menos personas es más fácil organizarse. Entre más involucren otras personas, porque por paso del tiempo sucede, entonces es bueno pues que lo tengamos muy pendiente. ¿Listo? Hola, ¿me escuchan? Gracias, profe. Gracias, Oscar. Listo. Con mucho gusto. Creo que Alba iba a decirnos algo, ¿cierto? Profe, sí. Dime. Profe, Dinos, por dinos, ejemplo, hola. ya primero en catastro se mutaban derechos sucesorales. Ya si no es el derecho real, ya catastro no hace la mutación, entonces hasta que no levanten la sucesión, Sí. ya los herederos no quedan figurando pues pagando un impuesto o algo así. Sí, señora. Y hay muchas sucesiones que son muy, muy viejas, entonces hay una persona poseyendo yo creo, en posesión de ese predio hace muchísimos años, entonces prácticamente hacen un juicio de pertenencia ante un juzgado, con un abogado y todo eso que es a veces más fácil. Sí, así sería. Sí, Alba, ese es lo que llamamos, eso es un proceso de prescripción Que ya lo vamos adquisitiva, a ver claro que un sí. poquito más adelante, muchachos. Voy a avanzar entonces. Gracias por esos aportes y por las participaciones. Quienes tengan dudas, muchachos, si no quieren participar, pues hablar, pueden escribirlas por el chat. Yo voy a estar tratando de verificar el chat cada tanto para verificar las preguntas, si las hay. ¿Listo? Bueno, entonces acá vamos con el otro modo de adquisición, que sería la prescripción, justo de la que estábamos hablando. Acá vamos a requerir una sentencia judicial y poder hacer la inscripción en registro. Entonces, hablamos pues que este modo de adquirir cosas ajenas por haberlas poseído con ánimo de señor y dueño por un tiempo determinado que establezca la ley. Mientras no lo tramiten de forma proceso judicial, no van a ser propietarios, solo van a ser poseedores. Entonces, ¿qué pasa en este proceso de la prescripción? Aquí ya tienen que buscar, creo que un abogado, un acompañamiento, se inicia un proceso en un juzgado, una vez se emite el concepto, la sentencia, con esta sentencia judicial se procede a hacer el registro. Ejemplo, sucede a veces que está incluso dentro del mismo lote, digamos, hay una posesión yo hice una casa, construí ahí, nunca me sacaron, nunca pasó nada, el dueño no le importó. Este sí tiene propietario muchas veces, no es como el otro que hablamos ahorita, que son los ejidos y los baldíos. Acá yo me volví dueño, pasó un tiempo, nadie me sacó del lugar, yo seguí construyendo, llevo muchos años interrumpidos ahí, y digo, yo la verdad, yo quiero figurar en catastro, yo quiero que me den mi título, entonces voy a hacer el proceso con el abogado, ya fallan a mi favor, se hace la inscripción en el registro y catastro cumple lo que diga en el registro, aportando lo que dijeron hace un momento. Sí, el tema es que catastro hace la inscripción de lo que el registro haya registrado, no son intenciones ni deseos, sino lo que haya en registro. Entonces, si hay un registro de falsa tradición, es porque hay un tema de publicidad que se hace, pero eso no le da titularidad o dominio a la persona. Pleno dominio no se lo da, queda la inscripción hecha,
pero está con esa anotación como falsa tradición que vamos a ver en un momento. Entonces, avanzamos al siguiente. Hola, ¿quién me habla? ¿Qué pregunta hay? Profe, yo, Sí, Oscar. dime, Oscar. Sino que, sí, te quería aportar algo. Digamos que el que tiene la posesión tiene, digamos, hace actos de señor y dueño, Sí, pero le falta, digamos, la ley que le da la disponibilidad de poder dar, o vender. Esa es, digamos, la sí, diferencia señor. que habría entre el poseedor y el propietario. Sí, tiene razón. Esa es la diferencia, creo que la más grande de todas, realmente. Y lo Sí, otro espérame un que segundito. le iba a aportar, qué pena ahí, es que, digamos, Tranquilo. la ventaja de usted ya, digamos, tener ya la ficha catastral y estar pagando los impuestos, es que digamos que es una prueba al momento en que usted vaya a hacer el proceso, una de las pruebas que usted pueda juntar al proceso donde usted puede comprobar que efectivamente está haciendo actos de señor y dueño. Pero ahí Entonces, tendríamos digamos, diferentes escenarios, Oscar, porque digamos, a veces es un lote conocido, es un lote que está inscrito en catastro y yo fui y construí en él y llevo muchos años y ahí hay una mejora y puede que me hayan inscrito como mejora, pero otras veces no mentira, sí, más o menos ese caso, sí. Pero por ejemplo, yo tengo un caso personal donde hay alguien que ha tenido ininterrumpido por más de 30 años, no ha iniciado el proceso, pero tiene todas las condiciones para iniciarlo y realmente digo, tiene todo el tema para demostrar que sí, ha sido dueño con ánimo de dueño sobre la propiedad y el dueño en el catastro nunca ha manifestado nada ni ha dicho, esta persona está aquí invadiendo y tratar como de sacarla, nada. Totalmente, han pasado 30 años, la persona tiene ya todo el dominio sobre esa construcción. Entonces, iniciar un proceso de prescripción adquisitiva es un tema ya pues, judicial y como vuelvo y les decía hace un momento, Catastro hace la inscripción de lo que el registro defina. Pues, o sea, es decir, está la sentencia del juez, se hace el registro y una vez que esté ya listo el registro y le den el pleno dominio, se ha marcado con esta X en el folio, ya es cuestión de ir a Catastro. Muchas veces se abre matrícula inmobiliaria nueva cuando se sale de un lote de otro que está de mayor extensión donde estaba, se genera una nueva matrícula y le dan título de propiedad a la persona y el soporte del título sería la sentencia que emitió el juzgado. ¿Quién pregunta por acá? Es Luz. Luz. O Luciana, espérate, no el nombre. Hola, ¿quién levantó la mano? Hola, profe, yo, Luisa. Luisa Fernández, que lo voy incompleto, qué pena. Dime. Tranquila. Tengo una duda, pero no sé si me estoy adelantando. Dime. Se hace un proceso de pertenencia, el juzgado adjudica, y resulta que más adelante ese predio ingresa a restitución de tierras. Wow, qué caso. ¿Cómo? Sí. ¿Qué giro? Pues es que me parece muy complejo el tema, pero tengo un caso. Entonces, bueno, ¿qué hace? Porque es que el juez practicó pruebas, se presentaron todo el tema de los testigos, usted acredita todas las funciones de señor y dueño, bueno, todo el tema, y entra ese predio así a restitución. ¿Cómo se debe ver como el panorama? Pues no sé. Pues te digo que no contemplé ahondar tanto en el tema de la prescripción adquisitiva. Este es un caso muy puntual. Lo voy a dejar con un asterisco para ampliarlo en la próxima clase, porque sí, realmente es un caso muy puntual, me parece muy interesante. Entonces, Luisa, te quedo en deuda aquí con este concepto, porque sí está muy interesante como lo planteas, de verdad. Te digo Yo que... le agregaría, Sí, Oscar, cuéntanos. yo le agregaría algo. Y lo que pasa es que hay, digamos que ya en todos los procesos que uno adelanta ya de pertenencia, Sí, dependiendo del tipo, dependiendo del área, si es rural o es urbano, sí. uno de los requisitos de exigibilidad es que uno tiene, el demandante tiene que presentar ya el certificado de que efectivamente ese inmueble no está, digamos, en un proceso de restitución de inmueble. Entonces ahí Lo que pasa es yo que, qué diría pena, que Oscar, en el caso que me plantea Luisa, ella nos dice que ya pasó el proceso, ya quedó la inscripción y ahora entró ya el tema de restitución de tierras. Incluso podría decirse que hasta podría darse, no sé si el tratamiento sea el mismo. Hola, Alba. Sí,
Tienes el micrófono, Profe. hola, ya. Mira que aquí en Venecia el INCORA adjudicó unas propiedades. Sí. Bueno, y resulta que hace poquito, esta semana me preguntaron por una matrícula inmobiliaria porque es supuestamente de restitución de tierras de la Agencia Nacional de Tierras. Sí. Y resulta que esa matrícula en el 1986 se la dieron a un señor englobada en otra matrícula con otra parcela. Entonces, ahí como también sería un caso como para estudiar. Ahí ya si la matrícula ya fue englobada en 1986, pero registro no la cerró en su debido momento, entonces ya Agencia Nacional de Tierras, como que, pues yo les Alba, escribí pero todo, que me esa confundo. matrícula Cuando debía. hablas de registro no la cerró apropiadamente, ¿a qué te refieres? Para entender el caso. CNR. No, pero ¿qué es para ti cerrarla apropiadamente por parte de registro? Para entenderte el concepto. Cerrar la matrícula inmobiliaria porque como ya se englobó en otra. Ah, las originales del englobe. Es que, espérame, esa matrícula, pongámoslo en contexto físico. Tengo 2 lotes de terreno que son colindantes. sí. Y sobre estos lotes, en la mitad, así como una intersección de conjuntos, se generó una prescripción adquisitiva. Una persona tenía sobre 2 lotes. No, profe. Por ejemplo, la parcela 9 y 10. Sí. Entonces, la parcela 9 y 10 tenían matrículas diferentes. Sí. La Agencia Nacional de Tierras, al adjudicárselo a una persona, las englobó en una sola. Sí. Como que Agencia Nacional de Tierras se le olvidó. Ya, una nueva matrícula. Que había englobado esa matrícula y ahora me está apareciendo Agencia Nacional de Tierra reclamando la tierra de esa matrícula, viendo que ya la había englobado. Estamos hablando de las matrículas matrices con las que se generó el englobe. Exacto, o sea, es decir, sí. Listo, eso es un tema, eso es un tema para avanzar, no sé, y espero que todos los que estén aquí, si alguien no está entendiendo la terminología o el concepto, porque de pronto pues, no ha llegado a este tema, estamos adelantándonos un poco a los temas más del TAC, pero listo, ya te entendí, no la cerraron, entonces aquí ya volvieron a iniciar un nuevo proceso sobre las mismas. Bueno, esto es un tema, veo que todas estas dudas se van por el tema de la Agencia Nacional de Tierras. Lo voy a poner, así como les dije, como los temas adicionales que podemos agregar al curso, porque no lo iba a profundizar en este. Entonces, muchas gracias por los aportes, nos vamos con este tema. Y en la clase del lunes estamos tratando este tema que está pues muy curioso. Entonces, para el lunes que tenemos esa asesoría y ese espacio donde no estamos dando temáticas, sino reforzando, entramos a mirar sobre la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué les parece la propuesta? Sí, profe. Excelente. Muchas gracias. Entonces ampliamos a un nuevo tema. Listo, voy a avanzar con la clase. Tenemos, entonces, espera un segundo, que ya me perdí la presentación. Qué pena, un momento. Listo. Wow, espérenme un momento, por favor, que acá ya me enredé con el archivo. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces están los modos de adquisición, el pleno dominio. Entonces ya para cerrar hablamos pues de estos títulos, cómo se adquiere el pleno dominio. Entonces aquí ya lo visualizamos en pantalla. El titular del derecho de dominio en el folio de matrícula inmobiliaria va a estar marcado al frente con una X. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. En este se está haciendo un modo de adquisición por adjudicación de la liquidación conyugal, que acá lo vemos en la especificación. Dice de quiénes era y a quién pasa. ¿Listo? Y acá vemos la X marcada. Voy a avanzar un poco más. Luego tenemos el título de... Espérenme un momento, por favor. Un segundito. Listo. El título, el dominio incompleto. Acá tenemos el concepto, aquí está el tema de ya la falsa tradición, que también profundizar en este. Tenemos el titular del dominio incompleto, es la persona que no tiene propiedad del dominio en razón a una falsa tradición. Voy a dar un ejemplo. Yo digamos, mi mamá se murió y era dueña, tenía dominio completo.
y no hemos hecho el proceso no hemos hecho sucesión, no hemos hecho nada, y ella sigue figurando como dueña, y yo sin hacer la sucesión, yo voy a vender lo que voy a recibir, que aún no he hecho el proceso, entonces rompo esa trazabilidad, esa historia, y de repente digo que yo le vendí a Juan, y hicimos escritura, hicimos todo, pero realmente no he hecho el proceso, yo no soy dueña aún, no tengo dominio, entonces yo tengo un dominio incompleto, digamos, aún no lo he registrado, entonces si yo tengo un dominio incompleto, vendo un dominio incompleto, porque yo no puedo vender lo que no, o sea, yo puedo vender lo que yo tengo, y en este caso, un dominio incompleto. Entonces, ejemplos, cuando se hace la venta de una cosa ajena, cuando se hace la venta de un derecho incompleto o sin antecedente propio, en este caso estamos hablando de, digamos, un proceso de sucesión, yo aún no lo he hecho, pero estoy vendiendo mis derechos que voy a recibir en algún momento herencial, y la venta de una posesión con antecedente registral. Entonces, esta falsa tradición es una inscripción que se hace en el folio de matrícula inmobiliaria a favor de la persona que recibe de otra que carece el derecho pleno de esta propiedad. La registran en el folio de la matrícula inmobiliaria con un fin publicitario, pero realmente no transfiere título de propiedad. Es decir, yo puedo tener eso ahí en un folio, yo puedo llevar el trámite a Catastro y pedirles que me escriban, pero Catastro no lo va a cumplir porque es una falsa tradición. Lo que nos comentaban hace un momento, hace algunos años, sí se escribían, lo pasaban, perdón, y ahora hoy en día está marcado en el folio, no lo cumplen. Hola, Benis, cuéntanos. Profe, pues eso fue lo que le pasó a mi papá. Él compró los derechos, le compró a cada uno su derecho, hizo unas escrituras, se las registraron, pero Catastro no lo registró, ¿cierto? Pero no también hay una cosa con eso, pues lo que decíamos que cuando uno va a comprar un predio, lo mejor es contratar a un abogado que le revise el folio de matrícula, porque conozco la historia que me di cuenta de unos vecinos que compraron un predio, se los vendieron, no sé cómo hicieron pues el enredo, y resulta que cuando fueron a hacer un préstamo, no sé qué, se dieron cuenta que habían comprado una falsa tradición. Hay que pesar. Entonces, ahora que van a vender, pues claro, yo lo que usted decía, si uno le puede decir a otro y otro muy tranquilo, así, ahí está, ahí cómpralo, pero no le dicen para qué le sirve eso. Sí. Por si mi papá no puede sacar una licencia de construcción, usted no puede adelantar un trámite de ninguna cosa, entonces lo que la gente no se asesora, no le cuentan y resulta con un... Esa es la importancia de uno conocer sobre esta temática, que es lo que decíamos, que no es propia solo de quienes trabajan en catastros, esto puede afectar a cualquier persona, un desconocimiento de este tema. Entonces, digamos que después de uno adquirir en este caso, con estos 3 casos, de alguna de esta manera donde se marca una falsa tradición, la persona que compró, que recibió en estas condiciones, como no tiene título de propiedad, quedan completamente impedidos, no pueden hipotecar, no pueden englobarlo, no pueden desenglobarlo, no pueden hacer nada sobre él. Por ejemplo, si quieren constituir unos usufructos, tampoco lo pueden hacer. Si quieren hacer un reglamento, pues digamos que yo tengo ahí, estoy, vivo en él y decidí construir, quiero hacer un reglamento, no se los van a autorizar, porque realmente están solo de manera publicitaria en el folio y jurídicamente no son propietarios, porque no tienen el pleno dominio, tienen un dominio incompleto. Listo, voy hola, sí, ¿quién me habla? La pregunta de eso es que trabajan ahí, ¿todavía permiten eso o eso ya no lo permiten? Estos trámites no se cumplen, no. La falsa tradición no... Es que no es que lo permitieran, Oscar, realmente, siendo sincera, yo pienso que a veces hasta había un tema de desconocimiento porque, porque a veces se puede llegar a incurrir en una mala lectura de un folio de matrícula inmobiliaria. Conozco de casos ni siquiera de falsa tradición. Una vez tuve la oportunidad de alguien que reclamó porque no le figuró el impuesto, entonces fue a averiguar qué pasó y resulta que la persona había hecho una hipoteca con la empresa y en Catastro le registraron como compraventa de mutación de primera, cambio propietario. Entonces la empresa le empezó a figurar la propiedad y era una hipoteca. Entonces realmente, si algo tan sencillo como una hipoteca, a veces uno se enfrenta a unos folios larguísimos con montones de anotaciones de una historia que uno tiene que ir llevando un registro como para poder identificar al final quiénes son los últimos dueños, en qué porcentaje. Hay folios súper complejos de leer. Entonces realmente lo digo porque se requiere tener una habilidad y tener el concepto claro. No voy a decir ni a demeritar el trabajo de nadie, pero sabemos que este tema es delicado, requiere una verificación. Normalmente debe estar en cabeza de un abogado que revise, pero muchas veces en el trámite de reconocimiento
los técnicos de reconocimiento también folios se organizan y verifican realmente cuando uno cumple un envío, hay que mirar quién quedó de propietaria. Hay que ingresar esa información en el informe técnico en la ficha catastral para pasar el trámite. Entonces, ese tipo de cosas, por eso es tan valioso que lo tengan muy claro todas las personas que tengan que ver con este tema, e incluso las personas externas, como lo hemos hecho saber, que es una temática que realmente va a aportarle mucho a uno en la vida, realmente. Entonces, sí. Voy a avanzar acá, muchachos, a la siguiente. Por ejemplo, tenemos estos casos. Quien compra una posesión donde el vendedor, por no tener la propiedad del dominio, no le puede otorgar escritura pública, convirtiéndose en un titular de dominio incompleto como lo era el vendedor. Entonces, ahí tenemos uno de estos. Luego tenemos cuando se compran los derechos de un heredero, que era el que comentaba hace un momento, hasta tanto no se haga la liquidación de la herencia y se asigne o adjudique formalmente lo que le corresponde, simplemente se es un titular de un dominio incompleto. Entonces ahí yo tengo una expectativa de sanear una situación, de resolverla, y para esto van a requerir el apoyo jurídico de un abogado, porque esto no es algo que uno pueda decir, Catastro, por favor, cúmplame esto, porque realmente, como les digo, Catastro simplemente cumple lo que está en registro, y en este caso las falsas tradiciones no se cumplen en Catastro, quedan solo registradas en el folio a modo de publicidad. Es solo una expectativa de lo que uno adquirió cuando tiene un dominio incompleto. Entonces, Profe, ¿sabe por qué, sí. por qué le decía yo lo de registro? Sí. Porque en mi opinión, mi humilde opinión, me parece que es un vacío que muchas veces puede estar en contra del futuro comprador. ¿Cómo así que es un vacío en registro? Explícame bien el concepto No, cuando o de el punto de pronto vista. cuando de pronto se registra de pronto en el, digamos, en instrumentos públicos, de pronto que registrado una falsa tradición. Es que registro lo hace, pero no está dando título, está simplemente registrando a modo de publicidad, que es una de las tareas que tiene. No es que no le van a negar a la persona hacer el registro. Hay personas que incluso hacen escritura para decir, aquí en este predio hay una mejora, y la registran, pero queda solo a modo de publicidad. Realmente no es pues que el registro les va a negar, no. Es que incluso no lo está marcando como propietario, entonces ya queda claro, incluso esa salvedad existe y las personas lo saben, bueno, quienes tienen conocimiento del tema. Por eso les digo la importancia de aplicar en esta temática. Voy a mostrarles, hola. ¿Sí? Ahí por así, lo que dice Oscar es cierto, porque por sí lo que le sucedió al vecino, pero lo que yo no me explico es cuando fueron a hacer la escritura, si en la notaría no le dijeron por decir al usuario, si usted cuando compra esa falsa tradición tiene esto, esto y esto, le pasa esto y esto. No sería pues que las entidades, porque normalmente un campesino no sabe qué está comprando, el otro le vende, o sea, no, las entidades no tienen que decirle cuando yo hago escritura, la notaría, qué es lo que estoy comprando. La notaría, pues, porque no piden pues el registro para soportar la escritura. Pero por eso mismo queda el tema de la falsa tradición. Realmente entrar a ahondar de que la escritura te va a negar darte una notaría personal. No, sino que yo lo que me refiero es, por si yo voy con otra persona que me va a vender, el notario me pide todos los documentos, ¿cierto? ¿Sí? El certificado dice que es una falsa No, tradición. pero mucha gente compra pues sabiendo que es una falsa dice, tradición, realmente sí sucede. Pero también hay gente que compra, como ese que le pasó al vecino, que compró y no supo que compró. Cuando fue a vender fue que dieron cuenta que no tenía el título real. Lo que pasa es que la idea sé. de este dominio incompleto, que se visualiza de esta forma, y como para cerrar este tema, lo vemos de esta manera. Miren acá, hablamos de una persona que dice, acá, arranca, acá hace una liquidación, marcó propietario a Mary, luego Mary vendió a Armando, y luego aquí hay un tema de derechos gananciales de falsa tradición, y entonces aquí ya estamos hablando de que entran un montón de personas a hacer, perdón, todas estas personas están vendiéndole a Luis Guillermo, pero quien era la persona propietaria era Armando, ¿sí ven? O sea, aquí debería de figurar Armando, para Luis Guillermo, y miren acá, marcada la I, incompleto, se hace el registro. Este tema de los derechos gananciales, pues son bienes que recibe un cónyuge, luego la liquidación de la sociedad conyugal. Simplemente aquí no hay una trazabilidad, una historia, aquí se rompió. Armando debería ser quien vende, porque es el dueño, pero están vendiendo otras personas, porque están vendiendo unos derechos gananciales, se marca la falsa tradición. Esto es simplemente una expectativa que se tiene. Una vez se sanee la situación jurídica, puede que esto se organice y pasen a ser propietarios, pero este tema de saneamiento le corresponde a los
a las personas que tienen el dominio incompleto o quienes les vendieron en estas condiciones de dominio incompleto. Acá voy a pasar a la siguiente y ya damos por terminado. Esta es otra forma de verlo. Por ejemplo, aquí tenemos una enajenación de derechos sucesoriales. Acá arranca una falsa tradición. Y aunque aquí en registro, porque a veces sucede, no sabría decirles por qué, quienes han tenido que ver con el tema de revisión de folios, de matrículas, a veces vemos que marcan una X como propietario, pero realmente acá está la nota de falsa tradición y vemos que no la tiene, debería de estar una I, o a veces no marcan la X, no sé por qué, y si es dominio completo. Por eso es muy importante leer muy bien este tema de las especificaciones, la información que tiene cada una de las anotaciones, las escrituras, los complementos que traiga. Bueno, muchachos, aquí pues, ¿qué les puedo decir? Doy por terminada la clase, pero les voy a pedir un favor muy grande para quienes se conectaron posteriormente. Voy a mandar un vínculo para que por favor diligencien la asistencia. Les agradezco mucho que lo hagan. Les doy hasta, bueno, les doy todo este rato para que lo hagan, por favor. La idea es poder conocer las personas que están accediendo al curso. Y pues por hoy damos por terminada la sesión. Hoy fue un tema muy interesante, gracias por las participaciones, gracias por esta temática que vamos a entrar a mirar ya para la próxima asesoría, que son los lunes. Estaríamos mirando el tema de la Agencia Nacional de Tierras con estos dos casitos, vamos a mirar cómo los planteamos bien, de acuerdo a lo que les entendí, tomé acá el apunte. Y les agradezco pues esta asistencia, espero les esté gustando el curso. Por favor, diligencien el formulario de asistencia. Profe. Sí, Alba. Ayer que yo iba a entrar, era el mismo link. Sí, es el mismo link siempre. ¿No? Ah, entonces, bueno. Sí, era el mismo. Listo, incluso es el mismo siempre, en todas. De lunes a jueves es el mismo vínculo. Solo que los lunes bueno. es una temática con otro enfoque. Para los que no participaron el día de ayer, les cuento, dejamos publicada, pues publiqué en el tablero del Classroom la actividad que se hizo, pues la hicimos más dinámica, pero les quise compartir como ya un PDF con estas preguntas. De aquí pueden reforzar conocimientos, los invito a que la hagan, a que realicen la actividad para que refuercen conceptos teóricos. Ayer fue una experiencia interesante, nos dimos cuenta qué temas requieren un poco de refuerzo para que lo contemplen. Miren las grabaciones, ahí está, también están las presentaciones de las sesiones para quien quiera reforzar. Pero sí, es el mismo vínculo, muchachos, siempre entramos por el mismo, lunes a jueves, de 6 a 7 de la noche. Bueno, por hoy me despido, muchas Profe, gracias. Gracias. Bueno, Profe, que estén gracias. muy bien, hasta luego. Una feliz noche, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.